Hola chicos y chicas, hoy vamos a comenzar un viaje hacia Transnistria. Transnistria es un país que supongo que la mayoría de ustedes no lo conocen, porque es un país que oficialmente no existe, no es aprobado por ningún país del mundo. Entonces, para ver cómo está la vida así, vamos por allá. Transnistria es una región estrecha situada entre Moldavia y Ucrania, a lo largo del río Dniester. Oficialmente no es reconocida como país independiente, pero tiene su propio gobierno, ejército y moneda. Su capital es Tiraspol y a pesar de su tamaño pequeño, mantiene una identidad muy marcada. La historia moderna de Transnistria comienza en 1990, cuando declaró su independencia tras la disolución de la Unión Soviética. Desde entonces, ha mantenido su administración separada de Moldavia, aunque casi ningún país la reconoce oficialmente. La región conserva muchos símbolos soviéticos, estatuadas, monumentos y arquitectura que recuerdan su pasado, lo que le da un aire peculiar y único en Europa. Hoy Transnistria sigue siendo un lugar aislado donde la vida cotidiana se mezcla con la política y la historia, mostrando un territorio que oficialmente no existe, pero que tiene su propia realidad y carácter. Corriendo por las calles podemos ver la vida como había sido en Polonia en los años 80, 90, algo así. Nos bajamos en el mercado principal, el corazón del comercio y la vida cotidiana en esta ciudad. Cada puesto tiene su propio encanto. Frutas, verduras frescas de colores intensos se mezclan con el aroma de hierbas, panes recién horneados y frutos secos que llenan el aire. Camino entre los pasillos y puedo escuchar a los vendedores saludando a los clientes, ofreciendo sus productos y regateando con una sonrisa. Algunos conocen a quienes compran todos los días y comparten pequeñas historias mientras entregan tomates, manzanas o nueces. Este mercado no es solo un lugar para comprar comida, sino una especie social donde la gente se encuentra, conversa y mantiene vivas las tradiciones locales. Observando alrededor, se nota cómo la vida continúa de manera tranquila y auténtica. Los niños corren entre los puestos, los ancianos se sienten a charlar y los comerciantes organizan sus productos con cuidado, mostrando orgullo por su trabajo. Cada rincón refleja la identidad de la región, un lugar pequeño pero lleno de carácter y cultura. Caminar por el mercado principal es sumergirse en la vida real de Transnistria, sentir su ritmo y su personalidad única. Aquí cada fruta, cada verdura y cada gesto nos cuentan algo sobre cómo se vive y se mantiene la cultura local, en un territorio que, aunque poco conocido, sigue lleno de historias y costumbres que merecen ser descubiertas. A lo largo de nuestro viaje por Transnistria hay algo que llama la atención. Prácticamente no hay turista, a diferencia de lugares como París o Barcelona. Aquí casi nadie viene por turismo masivo, y eso se nota en cada esquina. Aunque no existen cifras oficiales claras, estimaciones anteriores señalaban que alrededor de 20.000 visitantes al año llegan a esta región, la mayoría en excursiones de un día desde Moldavia, y esto se sigue siendo muy poco en comparación con otros destinos europeos. Mientras camino por las calles de Transnistria, uno se da cuenta de que este territorio tiene su propia vida, aunque oficialmente no existe en los mapas del mundo. La región cuenta con aproximadamente medio millón de habitantes y a pesar de su tamaño pequeño, mantiene una identidad muy marcada. Aquí se hablan tres idiomas oficiales: ruso, moldavo escrito en cirílico y ucraniano, aunque en la vida cotidiana predomina claramente el ruso. Esto se refleja en los carteles, las conversaciones en la calle y administración local. La moneda utilizada es el rublo transnistrio, que solo tiene valor dentro de la región. Por eso, los visitantes suelen llevar euros o dólares para cambiarlos al llegar. Los precios son relativamente bajos comparados con otros países europeos. La vida cotidiana
sigue su ritmo con mercados, tiendas y cafeterías, donde la gente compra, conversa y mantiene vivas tradiciones locales. Caminar por estas calles permite sentir la autenticidad de Transnistria. Cada edificio, cada mercado y cada plaza nos cuenta un poco sobre la historia y la cultura de la región. Aunque los turistas son muy pocos, aquí se puede experimentar la vida real de un lugar que combina pasado soviético, identidad propia y costumbres que han perdurado a lo largo de los años. No puedo evitar notar la presencia constante de símbolos que parecen sacados de otra época. Por todas partes ondean la bandera roja y verde con la hoz y el martillo, diseñada a partir de la antigua bandera de la República Socialista Soviética Moldava, que todavía es uno de los símbolos oficiales junto con la bandera rusa. Es curioso ver cómo la estética soviética está solo en los monumentos, sino también en la arquitectura. Edificios grandes y sólidos, muchos monumentos, muchos con detalles clásicos que recuerdan las construcciones estatales de mediados del siglo XX. Aquí parece como si el tiempo no hubiera borrado de toda esa herencia, sino que la hubiera conservado como parte de su identidad propia. A medida que avanzo, va muy poca gente en la calle. De hecho, llevamos aquí en enero, que es época de invierno aquí. Cuando se da la temperatura, estamos en más o menos 0 grados, entonces se puede sobrevivir. Es interesante notar cómo Transnistria cambia especies verdes tranquilos con la vida urbana. Aquí los parques no son solo lugares para pasear, sino que a menudo sirven como puntos de encuentro para familias, jóvenes y personas mayores que disfrutan de un descanso en la naturaleza, aunque en esta época donde llegamos aquí no se nota. Como ya había mencionado un montón de veces, en cada lugar, en cada esquina, se puede notar los símbolos, los monumentos y muchas cosas que son simplemente relacionadas con la Unión Soviética. Transnistria tiene una densidad de población relativamente baja, lo que hace que los parques y las calles se sientan espaciosos y tranquilos, a diferencia de las capitales europeas más concurridas. Aquí uno puede caminar y sentir una cierta calma, con sonidos de la naturaleza mezclados con el murmullo de la ciudad y los monumentos que se pueden notar en todo el país. La región está atravesada por el río Dniester, y muchos de estos parques se ubican cerca de sus orillas o de pequeños lagos, lo que crea un ambiente muy agradable, ideal para observar aves o simplemente relajarse entre árboles y flores que cambian con cada estación. Y como estamos en el invierno, todo se ve en definitiva muerto, como las calles y vos en este país. Entramos en este pequeño puente sobre el río Dniester, uno de los cursos de agua más importantes del este de Europa. El Dniester nace en Ucrania y atraviesa Moldavia antes de volver a Ucrania y desembocar en el Mar Negro. Es conocido por sus paisajes tranquilos y su importancia histórica. A lo largo de sus orillas se han asentado pueblos durante siglos y todavía sigue siendo vital para la agricultura y la pesca y el transporte local. Ahora estoy al frente al tanque T-34, uno de los símbolos más reconocibles del centro de Tiraspol. Este tanque fue colocado como un monumento para conmemorar a los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial y otras luchas, y se ha convertido en un punto icónico de la ciudad. Mientras camino,
Un trolebús antiguo pasa lentamente por la calle cercana. Su diseño clásico y envejecido recuerda las décadas anteriores y le da un aire auténtico y ligeramente nostálgico al lugar, mostrando cómo la vida moderna convive con los vestidos históricos en esta ciudad. Mientras camino entre los nichos y placas de este memorial, se puede sentir una atmósfera solemne y respetuosa. Cada tumba representa a soldados que dieron su vida en diferentes conflictos, muchos de ellos cuyos nombres no siempre se conocen. La presencia de estos memoriales recuerda que la historia de Transnistria ha estado marcada por guerras y sacrificios y que la memoria de quienes lucharon se mantiene viva en la ciudad. Aquí estoy pasando frente al edificio del Parlamento, conocido como el Consejo Supremo de Transnistria, un lugar clave del poder político en esta región. Justo delante del edificio se alza la estatua de Vladimir Lenin, un monumento que muchos visitantes reconocen de inmediato. Lenin fue el líder de la revolución que le dio origen a la Unión Soviética, y su figura sigue estando presente de forma prominente aquí, como símbolo del legado soviético, como todavía se ve en la vida pública y en los espacios urbanos. La estatua fue colocada en 1987 para conmemorar el 70 aniversario de la Revolución de Octubre, y desde entonces ha permanecido en este lugar, incluso después de los grandes cambios políticos de los años 90. Un aspecto que llama mucho la atención en la Transnistria es que se puede notar la presencia de tropas rusas y su equipo militar en distintos puntos de la región. Oficialmente, estas fuerzas son conocidas como la Fuerza de Mantenimiento de la Paz Rusa en Transnistria y están desplegadas aquí desde los conflictos armados de principios de los años 90, tras la disolución de la Unión Soviética. Mientras camino por estas calles, se pueden ver los bloques de apartamentos antiguos construidos principalmente durante la época soviética. Muchos de ellos muestran el paso del tiempo, fachadas destacadas, balcones con ropa tendida y detalles que reflejan la vida cotidiana de los residentes. Estoy entrando por un antiguo barrio de bloques de la época soviética, muy parecido a los que se construyeron en los años 80 en Polonia. Los edificios de hormigón gris, las escaleras exteriores y los parques compartidos nos recuerdan cómo era la vida urbana hace décadas. Justo pasé por un supermercado Sheriff, una cadena muy conocida aquí en Transnistria. Sheriff no es solo una tienda, más es parte de un gran grupo empresarial que controla la mayoría de los supermercados, estaciones de gasolina y muchos servicios en toda la región. Los supermercados Sheriff ofrecen de todo, desde alimentos básicos hasta productos importados, y son uno de los lugares más comunes para hacer compras en esta zona. Por supuesto, no podía faltar la visita a una de esas tiendas para ver los precios de los productos de primera necesidad, comparando artículos como leche, frutas, verduras y bebidas alcohólicas. Se nota que los precios aquí son alrededor de un 30% más bajo que en Polonia. Es una buena manera de entender el costo de la vida cotidiana y ver cómo se diferencian los productos locales de los que estamos acostumbrados a ver en casa. Caminando tantas horas por las calles de Transnistria, por Tiraspol, como se llama de hecho esta ciudad, no podía faltar obviamente la comida más típica de aquí. Por lo tanto, vamos a ver un restaurante que es lo más típico aquí en esta ciudad. Así que llegamos a uno de los restaurantes más populares de la región. Alrededor se pueden ver autos antiguos de la época soviética que le dan un aire nostálgico al lugar. La decoración del restaurante está cuidadosamente diseñada para reflejar los colores y el estilo de los años soviéticos, tonos rojos y verdes, mobiliario clásico y detalles que recuerdan claramente esta época.
Todo esto crea un entorno natural y auténtico donde realmente se siente como si retrocediéramos a los años de la Unión Soviética. Al entrar en el restaurante uno nota de inmediato de los detalles de interior el estilo de la época soviética. Decoración, maniques con uniformes de soldados, a los que viejos restaurantes de los años 80 y 90, y objetos que evocan la vida cotidiana de aquel tiempo. Incluso el menú está inspirado en la comida típica de la época soviética, con platos que eran populares entre la gente en esos años. Cada rincón parece contar una historia del pasado, creando una experiencia auténtica y nostálgica mientras nos preparamos para probar la comida local. Transnistria es un lugar único en Europa, calles tranquilas, símbolos soviéticos y una vida cotidiana que parece detenida en el tiempo. No es un destino turístico típico, pero precisamente por eso ofrece una experiencia auténtica y difícil de olvidar.